introducción, pues Samuel, eh, profeta y último juez de Israel. Eh, la semana pasada estuvimos viendo parte de lo que nos enseña la Biblia sobre Samuel, un gran hombre de Dios. Realmente cuando leemos la historia de Samuel es una historia tranquila, es una historia llena de paz, tranquilidad. No fue una historia turbulenta, no fue una historia de grandes hazañas de Samuel, pero eso precisamente demuestra la calidad de este siervo de Dios, pues una, una vida tranquila, una vida obediente, una vida respetuosa, un gran juez que cumplía con el deber, el derecho, correctamente, y también un gran profeta de Dios. Demostró fidelidad y, entre otras cosas, pues es un buen ejemplo para nosotros seguir, pues. Entonces, Samuel, profeta y último juez de Israel, pues. Samuel continuó, pues, por muchos años siendo juez de Israel. Eh, Recordemos que él fue dedicado por su madre como sacrificio vivo, pues, para servir y estar en el tabernáculo de reunión. Él era levita de la familia de Coat, de Coreb, quienes podían servir en ciertas áreas del tabernáculo. O sea, no eran sacerdotes, pero sí eran levitas, pues. Eh, Su madre, pues, lo dedicó, y una vez que lo detestó, pues lo entregó a Elí, pues. Aproximadamente se calcula que eso lo hacía en aquel tiempo a los 4 años aproximadamente. O sea que se podría decir que Samuel estaba desde los 4 años, sí, fue entregado a Elí, y desde ese entonces pues estuvo sirviendo y ayudando en las cosas de Dios. Entonces, fue un hombre que nos narra la historia hasta que llegó a anciano, pues, y finalmente murió, pues. Y vemos una larga vida de este hombre, un siervo fiel de Dios que le sirvió bien toda su vida. Y esto es importante, hermanos, porque el deber del siervo es servir a Dios. Así somos nosotros, pues nosotros también tenemos que servir al Señor y tenemos que serle fiel en todos los días de nuestra existencia. Entonces, Samuel fue un joven fiel y temeroso de Dios desde su juventud, pues fue íntegro en dar el mensaje completo de Dios, no ocultaba nada, a pesar de que tenía, por ejemplo, que darle el mensaje a Elí cuando era muy joven, pues se lo dio cumplidamente. También le habló al pueblo de Israel, también le habló a Saúl, a quien amaba, pues, porque Saúl fue un rey bastante desobediente. Fue un instrumento de Dios para sus propósitos. Su fe y fidelidad hizo la diferencia en Israel. Recuerden que él como que permitió que Israel pudiese conseguir orden, pudiese conseguir cierta paz, porque él era un buen juez, pues, un buen caudillo, porque los jueces eran caudillos, pues eran como especie de, la palabra juez significa alguien que juzga, pero también significa alguien que gobierna, pues. Y Samuel cumplía con ese rol, pues, ¿ok? El tiempo de Samuel, Dios mantuvo a los enemigos de Israel alejados de sus tierras y sin poder someterlos. Y básicamente fue por Samuel, pues, porque un buen líder puede hacer que el pueblo sea fiel a Dios y cumpla los propósitos de Dios. Y un mal líder, pues, hace que el pueblo se pervierta y vaya en pos de lo que no debe ir. Pues, y ese es el problema que tuvo el pueblo de Israel, y que hoy vamos a ver un poquito cuando llegó el tiempo de los reyes, pues. No se contaminó con la maldad de los hijos de Eli, a pesar de que él estaba creciendo en el entorno del tabernáculo de reunión y viendo la maldad de estos hijos de Eli. Él no se contaminó con sus malas prácticas, y tampoco permitió porque fuese influenciado. Pues normalmente, imagínense un joven que estaba lejos de su madre y estaba dependiendo de Eli, pues que había tenido problemas también
de disciplina y crianza con sus hijos, pues. Sin embargo, él no se dejó contaminar, pues. Entonces, la narrativa de los primeros capítulos, hasta el capítulo 8, pues ya habían pasado muchos años. Samuel había envejecido. Ya seguramente no podía desplazarse de la misma manera como lo hacía antes, pues, ¿ok? Cuando estaba lleno de vitalidad, pues entonces, ¿qué hizo él? Él para que lo ayudaran, ya anciano, puso a sus hijos como jueces, pues. Ya eran unos hombres bien hechos y derechos, eran unos hombres que, que podían ser jueces y que el propósito era que lo ayudaran, pues. Él los puso como jueces en Berseba, y Berseba estaba como unos 70 kilómetros de Jerusalén. Para un hombre mayor, posiblemente eran unos 4 días de camino, posiblemente. Entonces, Samuel no podía ya desplazarse o no tenía esa vitalidad que de estar moviéndose por todo Israel, pues. Entonces, el caso de Samuel, él llegó a tener el mismo problema con sus hijos que tuvo Elí, pues. O sea, Samuel nombró a sus hijos como jueces. En Samuel, 1 Samuel 8, del 1 al 3 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido y habían pasado muchos años, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El problema de fondo, tanto de ellos como de los hijos de Elí, fue la avaricia. Los hijos de Elí eran con respecto a las ofrendas, a los sacrificios, a las carnes, a las cosas que se ofrecían en el tabernáculo, y también la fornicación y el desorden que tenían con las mujeres que dormían fuera del tabernáculo. Ahora, los dos, los hijos de Samuel, los hijos de Elí, hicieron lo malo delante de Dios. O sea, los de Elí delante de Dios y los de Samuel, pues no estaban haciéndolo bien, pero Dios no se quejó de los hijos de Samuel, pues no le reclamó a Samuel como fue en el caso de Elí, pues. A Elí sí le reclamó porque Elí no le había estorbado a sus hijos. Entonces, en ambos casos pecaron por avaricia, pues. La diferencia entre Samuel y Elí es que Dios sí responsabilizó a Elí por la maldad de sus hijos, por no haberles estorbado. Pero con respecto a Samuel, la escritura guarda silencio y no leemos de Dios señalándolo o señalando a Samuel por la conducta de sus hijos, pues. Y estos dos ejemplos son interesantes, hermanos, para estudiar un poco la palabra de Dios y comprender. Porque a veces se tiende a juzgar con mucha ligereza a los padres por los hijos, pero no miden o no evalúan si realmente ese padre o esa madre hizo realmente el trabajo que Dios le había mandado. Y todo hijo, pues, es un hombre o una mujer con libre albedrío que finalmente decide cómo va a llevar su vida, pues. Entonces, una de las cosas que hay en la iglesia del Señor es esa, pues, que generalmente se tiende a condenar, a juzgar mal a algún buen siervo de Dios, porque ha sido buen siervo de Dios, por la conducta de los hijos. Claro, si los hijos están bajo su dominio, bajo su mando, pues es responsable, como Dios hizo responsable a Elí. Pero si ya son hombres mayores, mujeres mayores, y ellos deciden seguir un camino errado, no es correcto responsabilizar al padre por eso, si él hizo lo correcto de educarlo en los caminos del Señor. ¿Ok? Ahora, si falló en la educación, en los caminos del Señor, bueno, ya Dios lo juzgará por eso. Entonces, pero con respecto a Samuel, la escritura guarda silencio y no leemos de Dios señalando a Samuel por la conducta de sus hijos. Por el contrario, como dijimos, Samuel fue un excelente siervo de Dios y la escritura da testimonio de ello, pues. ¿Ok? Tal vez, este, posiblemente sus hijos eran hombres mayores cuando los puso por jueces. Sí eran mayores, porque ya dice que Samuel había envejecido y estaban lejos de su padre, pero no sabemos porque la escritura guarda silencio. Entonces, para no especular, pues mejor no decimos qué pasó ahí, o tratamos de analizar qué fue lo que pasó ahí, porque tampoco la palabra nos da mucha pista. Lo que sí nos dice la palabra es que a Elí
Dios lo responsabilizó y a Samuel, de Samuel no dijo nada. Entonces, en 1 Samuel 2, 22, 24, que lo estudiamos, lo vimos la semana pasada, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, pues. Entonces, los hijos de Samuel estaban más de 70 kilómetros en un tiempo donde no había carros, no había trenes, no había transporte masivo, sino que las personas tenían que caminar y caminar bastante, pues. En el caso de Elí, sus hijos estaban allí mismo, porque él era el sacerdote, el sumo sacerdote del tabernáculo en ese momento. Y sin embargo, él no ponía orden en la misma casa de Dios, como le llamaban al tabernáculo. Entonces, en 1 Samuel 2:29 dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas? Le está diciendo Dios a Elí, mire, lo involucra en lo que hacían los hijos, y ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, engordándoos. O sea, no solamente los hijos, sino que Elí también pareciera que participaba de lo que los hijos hacían. O sea, tal vez comía de lo que ellos sustraían, de lo que ellos sacaban de las ofrendas. Dice, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Pues. Entonces, ante esta situación con Samuel, que sus dos hijos estaban pervirtiendo el derecho, entonces los ancianos aprovecharon como excusa, porque esa es la verdad, para pedir rey. Primero, lo que argumentaron es que Samuel ya era viejo. Dice, bueno, ya tú envejeciste, ya no tienes la misma energía, ya no tienes fuerza, ya no. Y en segundo, usaron como excusa el comportamiento de los hijos de Samuel. Entonces, con esos dos argumentos, ellos formaron una buena excusa, según ellos, para solicitar que se les pusiera un rey. Pues. Pero las verdaderas motivaciones por las cuales ellos querían un rey era porque querían ser semejantes a las otras naciones. Querían tener rey como las otras naciones tenían. Querían tener un rey que saliera delante de ellos a combatir, pues, que se enfrentara a los enemigos y que fuera como una especie de líder, algo que en algunos momentos algunos jueces lo fueron y otros no. Por ejemplo, de Samuel no vemos eso que vemos, por ejemplo, de Sansón o que vemos de Gedeón, pues, que fueron jueces que pelearon, Josué, Caleb, que pelearon contra los enemigos. En el caso de Samuel, Samuel tenía otro propósito porque era profeta también de Dios y era juez, pues. Entonces no era un guerrero como lo fue otros jueces, pues. Entonces, tal vez por eso también ellos estaban pidiendo que le pusieran rey, pues. Entonces, con su solicitud, el pueblo de Israel, los ancianos, estaban desechando a Samuel como juez y caudillo de Israel. Sin embargo, hermanos, Dios le dice a Samuel que a quien estaban rechazando era al mismo Dios. Realmente querían quitar a Dios como su rey, pues, porque quien estaba reinando al pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo de los jueces era el mismo Dios. ¿Ok? Entonces rechazaron la soberanía y el señorío de Dios sobre ellos. Tal vez su propósito era animar a Samuel cuando Dios le dice que lo habían rechazado a él y no a Samuel. Pero sin embargo también rechazaron a Samuel, porque Samuel era el juez, el caudillo, el que guiaba al pueblo de Israel. Entonces, esta solicitud tan atrevida, este, una maldad del pueblo de Israel, porque así lo cataloga el mismo Samuel más adelante, pues lo que hizo fue cambiar la manera como Dios los había dirigido. Recordemos que casi por 400 años Dios había reinado sobre Israel a través de los jueces. ¿Ok? Él nombraba jueces, los jueces llegaban y liberaban al pueblo de la maldad de sus enemigos. Ellos caían en manos de sus enemigos por sus propios pecados, pero Dios los liberaba. Pues. Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Pues. Dios era el que estaba reinando sobre Israel. Pero a ellos pedir rey, realmente no solamente rechazaron a Samuel, sino que rechazaron a Dios
Y entonces al pedir eso estaban solicitando un cambio en la manera como Dios había controlado, gobernado y dirigido a su pueblo, porque Dios los protegió, los sustentó y los bendijo, a pesar de que en muchos casos hacían lo malo. Entonces, en Deuteronomio, Dios ya había anunciado que esto llegaría a pasar. En Deuteronomio 17, del 14 al 15, ya había dicho de que ellos llegarían a pedir rey, pues. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, fue, ¿de quién es la decisión de poner el rey? Del pueblo, así como lo están solicitando los ancianos, como todas las naciones que están en mi alrededor, pues. Fíjense que Dios estaba anunciando de antemano lo que ellos iban a hacer. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti o a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Okay? Entonces, esto fue lo que hicieron ellos. Y Dios dice claramente que ellos desecharon a Dios, porque Dios era el que los estaba gobernando. Dios era el que los dirigía por medio del juez que él elegía. En este caso, Dios eligió a Saúl, después eligió a David, después digamos que eligió a Salomón, pero de ahí en adelante los hombres reinaban, era porque eran hijos o descendientes de los reyes. Y en algunos casos los reyes no eran, ni siquiera eran descendientes, sino que daban como una especie de golpe de estado, se rebelaban, mataban al rey que había y entonces ellos se nombraban reyes. Por ejemplo, en las 10 tribus del norte, todos los reyes fueron malos y no fueron elegidos por Dios, fueron elegidos por el mismo pueblo, pues. Y eso es lo que nos enseña la escritura, pues. Dios es soberano, pero Dios en su soberanía permite o deja que los hombres anden en sus propios caminos. Entonces, Samuel era el hombre que Dios había escogido para que por medio de él guiara a Israel, pues reinar sobre Israel. Al desechar a Samuel, desecharon a Dios. Realmente el rey de Israel era Dios y Samuel solo era un instrumento en las manos de Dios. Entonces, cuando ellos hacen esa solicitud, no le agradó a Samuel y Dios, como ya lo había visto con anticipación por su omnisciencia, pues él le dijo, deja que ellos lo hagan. En primera de Samuel 8 del 5 al 7 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgues. O sea, ya no querían seguir siendo juzgados por Samuel, ni siendo guiados por Dios, sino querían un rey, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Claro, porque esto lo señalaba directamente a él, pues. Ellos estaban desechando a Samuel. Entonces dice, y Samuel oró a Jehová, pues, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque para que no reine sobre ellos. Entonces, Dios le está diciendo a Samuel que realmente lo estaban quitando, están quitando a Dios como rey sobre Israel y estaban poniendo un rey humano, un hombre. Y básicamente porque querían ser como las otras naciones, pues querían seguir el ejemplo de otras naciones. Entonces, ellos estaban cambiando precisamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, lo están cambiando por un hombre que reinara sobre ellos. A Samuel no le gustó la petición del pueblo, en parte por él, pero también por su actitud hacia Dios, que les había guiado por unos 400 años a pesar de su rebeldía y transgresiones. Los había sacado con mano fuerte de Egipto por medio de Moisés, que también fue un juez y caudillo. Después vino Josué y finalmente el último juez caudillo de Israel, antes de que se nombraran reyes, pues fue precisamente Samuel, pues. Entonces, este pueblo realmente era un pueblo malagradecido, porque para ellos no era suficiente el arreglo que Dios había hecho.
Y a veces pasa en el reino del Señor hoy en día que a veces los hombres piensan que los arreglos que Dios ha hecho en su palabra no son suficientes para llevar las cosas. Entonces, a veces queremos innovar y establecer normas y mandamientos que van a hacer que la iglesia funcione más, mejor de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, las instituciones, instituciones para enseñar, instituciones para manejar las ofrendas, instituciones para clínicas y muchas cosas. Entonces ellos piensan que eso es la mejor manera y mucho más eficiente de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, el evangelismo social, pues. Entonces, en 1 Samuel 12:12 dice, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, más adelante vemos cómo Samuel, pues, les recuerda a ellos lo que habían hecho, pues. Y tal vez ellos no meditaron en que estaban desechando a Dios como rey, pero Samuel se lo dijo. Entonces Samuel les habló a ellos, trató de aconsejarlo y ellos le dijeron no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey, les está diciendo él, les está anunciando, advirtiendo. Entonces esta solicitud del pueblo de Israel, Dios la compara a toda la maldad que cometió el pueblo de Israel desde su salida a Egipto, cuando dejaban a Dios y se iban tras los dioses de las naciones. Así estaban haciendo con Samuel y efectivamente era una afrenta contra Dios y también contra Samuel, pues. Y esto tuvo que enfrentarse Samuel, hermanos. Pero era un hombre que amaba al pueblo, era un hombre que quería el bien del pueblo, era un hombre manso. Samuel era un hombre manso, pacífico, humilde, tranquilo. Eso sí, era muy frontal y le decía la verdad a todo el mundo. Se lo dijo a los ancianos de Israel, se lo dijo a Saúl, porque él era un hombre que no, a Elí también se lo dijo, porque era un hombre que no suavizaba las palabras o ocultaba algunas cosas, sino que él les revelaba la verdad completa de lo que Dios le había dicho. A veces nosotros también tenemos que aprender a ser sinceros, hermano, con respeto, ¿verdad? Amablemente, pero a veces tenemos que decir la verdad porque a veces nos callamos cuando vemos que alguien está haciendo algo malo para no tener problemas, para que no se vaya de la iglesia, para no tener conflictos, para que no se moleste conmigo. Y esa no es la actitud correcta de un buen siervo del Señor. Un buen siervo del Señor debe ver y debe entender cuándo debe hablar, pues. Y si ve que algún hermano va por mal camino, su deber es advertirle. Eso es lo que hacía Samuel. Habló con Saúl, habló con Elí, habló con el pueblo de Israel, habló con los ancianos. Y esto es una enseñanza para nosotros. No quiere decir que nosotros vamos a andar de conflictivo, que es la otra cara de la moneda. Hay hermanos que siempre están viendo lo malo y a cada rato están criticando y llamando a todo el mundo para decirle las cosas. Eso tampoco es correcto, porque ya es un problema de carnalidad de ese hermano que hace eso. Entonces, primera Samuel 8 del 8 al 9 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, pues. O sea que Dios está comparando esa solicitud del pueblo de Israel de que le diera rey para que lo juzgara, lo está comparando con la idolatría que había practicado Israel por mucho tiempo. El 9 dice, ahora pues oye su voz, pues, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, le está diciendo, bueno, ellos quieren rey, vamos a dárselo, pero el rey los va a someter. El rey les va a quitar de sus sembradíos, le va a quitar de sus ganados como impuestos, los va a poner a servir a sus siervos, pues, porque eso es la verdad, pues el pueblo termina sirviendo al rey y a todos los que están en su entorno. Va a tomar a sus hijos y los va a llevar como sirvientes.
al, al, a su casa, pues. Va a utilizar a sus hijos y lo va a usar como soldado. Entonces, realmente, a diferencia de los jueces, porque el juez lo que hacía era traerle el bien al pueblo de Israel, los defendía, los juzgaba, les ayudaba, pero ellos, los jueces no tomaban nada del pueblo, no le quitaban absolutamente nada, pues como va a decir Samuel más adelante en su discurso, pues más adelante, pues. Pero los reyes sí le iban a quitar al pueblo, lo iban a someter y finalmente todo lo que el pueblo hiciera, los beneficios que obtuviera, pues una parte tenía que ir a los reyes. Entonces, hasta la solicitud era absurda, porque ellos tenían un juez que los dirigía, los juzgaba con ellos, era un caudillo, pero él no buscaba, él no pedía nada de nada, era un hombre sencillo que tenía su familia y cuando era necesario iba y juzgaba entre los asuntos de Israel. Cuando tenía que salir a animar a Israel lo hacía, pues. Ahora no, ellos están pidiendo un rey que los sometiera y prácticamente como que los esclavizara, porque ellos tenían que estar sometidos al rey y eso es lo que ellos querían, pues. Entonces Dios quería advertirles lo que harían los reyes con ellos. Al pueblo no le importó, pues, la advertencia de Dios. Desecharon su consejo en cuanto a este asunto. Querían que su rey saliera como guía, como guerrero delante de ellos para defenderle. Pero esta petición demuestra que era una generación que no tenía que tenía su corazón endurecido por haber olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Y ese es el problema de los que son ingratos. Olvidan todas las misericordias, las bondades y el amor de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y a eso tuvo que enfrentarse Samuel. ¿Ve? Entonces el pueblo no oyó la advertencia de Samuel. Querían rey, no les importaba lo que le costara. Y ahí vemos la terquedad, el corazón duro de un pueblo que había sido protegido, hermanos. Jacob con su familia entró en Egipto, ahí Dios los protegió y los hizo crecer. Después lo sacó de Egipto y por 400 años lo mantuvo en la tierra prometida, 40 en el desierto y el resto en la tierra prometida. Y ya ellos se habían olvidado de eso, ellos querían una innovación, querían un rey. El rey los iba a perjudicar, porque ellos tenían que hacer, si el rey era bueno, pues llevaría al pueblo por buen camino, pero si el rey era malo, todo el pueblo se iba a pervertir tras el rey. Y eso fue lo que le pasó a Israel en el tiempo de los reyes. Y fue tanta la perversión que finalmente Dios los echó de la tierra prometida. Y eso ocurrió precisamente en el tiempo de los reyes. Entonces, en primera de Samuel 8, del 19 al 26, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, no le prestaron atención, un hombre que tenía muchos años jugando entre ellos. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, dijeron los ancianos. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso es lo que ellos querían. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Samuel era un hombre obediente, un hombre respetuoso de la voluntad de Dios. Dios le dijo, haz lo que ellos digan, pues oye su voz. Él lo hizo, aunque no estuviese de acuerdo, aunque le pareciese que no estaba mal, porque Dios de una manera u otra también iba a probar ese pueblo en ese periodo de los reyes. Y finalmente, pues él les había advertido en Deuteronomio que si no obedecía, pues los echaría de esa tierra que les estaba entregando. Y eso efectivamente ocurrió, pues. Y aquí vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Para dejar que los hombres tomen sus propias decisiones. Dios pudo haberle dicho que no al pueblo de Israel, pero no los dejó, pues. Entonces, en Primera de Samuel, ya capítulo 9, versículo del 15 al 19, dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí.
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces, Dios eligió a Saúl para ser rey de Israel. ¿Ok? Dios fue el que determinó que él sería el rey de Israel, como lo había dicho en Deuteronomio. Pues. Samuel ya tenía las instrucciones, ya sabía lo que debía hacer, ya Dios le había dicho, le había hablado sobre Saúl. Entonces Dios le dio las indicaciones y Saúl la respetó, pues. Samuel la respetó, perdón. Y le dio una serie le dio una serie de señales que iban a confirmar que realmente Saúl era ese rey, pues. Esas señales se las dijo Samuel a Saúl y Saúl, pues, cuando viera que todo eso le ocurría, pues él tenía que hacer lo que Samuel le estaba diciendo y eso sería confirmación para él también de que Dios lo había elegido. Eso está en el capítulo 10, pues. Entonces la autoridad de Samuel venía de parte de Dios y la imponía sobre el pueblo. Ahora la autoridad del rey le sería concedida por el pueblo que lo quería como rey y estaba dispuesto a servirle, aunque en el fondo Dios tenía soberanía sobre todos los hombres, incluyendo al rey, pero aquí los hombres están dispuestos a someterse al rey, pues. Entonces, en 1 Samuel 10, del 17 al 19, dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, pues. Y aquí vemos esa calidad de juez que tenía, de caudillo que tenía Samuel, pues. Él convocaba al pueblo y el pueblo se reunía y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Esa era la realidad. Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces el cristiano se enfrasca tanto en la política, en los candidatos, en los presidentes de las naciones, que a veces están dispuestos a dar su vida, a veces están dispuestos a discutir por un gobernante y no se atreven a hablar de Dios. No le hablan a Dios de Jesucristo a nadie, pero tóquele el nombre de algún gobernante que aman y ustedes verán cómo se, 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 ¿cómo es? Va extendiéndose pues en alabanzas, en gloria, en lo maravilloso que es ese hombre. Eso lo he visto yo y sobre todo en los últimos años, pues. Entonces uno a veces dice, oye, no le hablas a la gente de Cristo, no anuncias tu fe a nadie, pero cuando se trata de algún político, ahí sí estás corriendo a alabarlo, pues. Y eso es pecado, hermanos, porque resulta que en el fondo estamos dispuestos a defender, a hablar, a expresar nuestra simpatía por un hombre, pero por Cristo no decimos absolutamente nada. Entonces dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Dios era el que los protegía y no iba a ser un rey realmente como ellos querían que saliera adelante. El rey iba a tener éxito si Dios lo ayudaba. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares, pues. ¿Ok? Entonces, Samuel llegó a amar a Saúl. Era un hombre de buen corazón, que no guardaba rencor contra el pueblo por desecharle. La humildad y mansedumbre de un siervo de Dios. Samuel hasta ahora había demostrado integridad, fidelidad, obediencia, humildad, paciencia, mansedumbre. Fue un juez justo y un buen profeta. Gobernó a Israel con justicia como juez hasta que eligieron al rey. Ya en su vejez se despidió del pueblo y bueno, hizo un discurso y finalmente ungió a David
vio cómo Saúl se convirtió en rey, pues, pero realmente Samuel tuvo una larga vida y fiel de servicio a nuestro buen Dios. Entonces, lamentablemente, lo que Dios les advirtió con respecto a los reyes fue cierto. Dios intervino en la elección de Saúl, de David y Salomón, pero luego los reyes eran elegidos por descendencia del rey saliente. Otros tomaban el poder a la fuerza. Finalmente fueron muchos los reyes que hicieron lo malo y llevaron al pueblo a la perdición, pues. Finalmente fueron, las tribus del norte fueron, ciento y tanto de años antes, fueron llevadas cautivas por los asirios y 120, 130 años después fueron llevados cautivos los de Judá, pues la nación del sur, pues. Y, y lamentablemente los reyes tuvieron que ver mucho porque el pueblo de Israel era testarudo, desobediente, idólatra, se olvidaba de Dios con facilidad, pero los reyes ayudaron mucho a que eso se catalizara, porque hubo muchos reyes malos. Por ejemplo, los reyes del norte no hubo ni un rey bueno, y en el reino del sur hubo unos buenos y otros malos, se alternaban, pero también hubieron bastantes reyes malos. En el tiempo de los reyes, la degradación espiritual de Israel fue cada vez mayor, pues. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, vemos que Israel estaba moralmente prácticamente en el piso, espiritualmente, hasta que finalmente Dios los echó de su tierra. ¿Ok? Ya no pudieron seguir estando allí, pues. Entonces, el único rey que Dios planificaba poner sobre ellos era el Mesías, porque cuando Dios estaba en su, mantenía, cuidaba al pueblo de Israel con los jueces, el único rey que Dios tenía en la mira para el pueblo de Israel era el Mesías, un rey que sí traería prosperidad y gran bendición al pueblo de Israel. Pero ellos decidieron tener rey, pues. Pero el rey que tenía Dios en mente era el Mesías. Ese era el que iba a venir a reinar sobre el pueblo de Israel. Un rey santo que los llevaría por el camino de la santidad y la salvación. Entonces, con Samuel concluye el tiempo de los jueces. Samuel fue el último juez elegido por Dios para juzgar a toda Israel. Habían otros jueces, pero eran jueces locales. ¿Se acuerdan que el Sanedrín estaba compuesto de 72 ancianos? Ahí había sacerdotes y eso, y ellos juzgaban dentro del pueblo de Dios. Pero realmente el caso de Samuel es que él era el juez que dirigía, caudillo, gobernaba todo el pueblo de Israel, pues. Era el que juzgaba entre ellos. Y por muchos años fue un buen juez, fiel, profeta de Dios también, pero ya había alcanzado la vejez. Entonces, en 1 Samuel 12, del 1 al 2 dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces ahora Samuel empieza a argumentar, pues, ¿ok? Y pone en claro delante del pueblo su buen comportamiento delante del pueblo. Eso iba a quedar como testimonio. Él le está diciendo, mira, yo no he, ni he tomado cohecho, ni he pervertido el juicio, ni le he quitado un cabrito, ni le he quitado un animal, ni le he quitado dinero a nadie. Y eso está bien, porque es una manera como él este, expresa delante del pueblo para que después no viniesen a hablar o estar murmurando de él. Y lo mejor es enfrentar a veces las personas y decir las cosas con amor, con mansedumbre, pero decirlas así, pues. Entonces en el 1 Samuel 12:3 dice, aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová. O sea, si tenían algo contra Samuel y delante de su ungido, que era Saúl. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os
lo restituiré, pues. Entonces el pueblo responde, pues honestamente, que nunca lo había hecho. O sea, realmente Samuel fue un hombre íntegro, honesto y justo. Y el pueblo daba testimonio de eso. En 1 Samuel 2:5 dice, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así sea. ¿Ok? En el 4 dice, ellos dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, ellos dieron ese testimonio. Nunca nos has calumniado, dijeron, ni agravado, ni agraviado, perdón, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, realmente Samuel fue un hombre honesto, íntegro, fiel, y así tenemos que ser nosotros como él, pues. Ese debe ser el comportamiento de un siervo de Dios, pues. Entonces Samuel quería dejar bien claro todo, pues, que él no había participado absolutamente de nada. Entonces, en su discurso no solamente abogó por él, pues, o defendió su causa, sino que también, pues, empezó también a hablar de Dios, a defender la causa de Dios. En 1 Samuel 12, del 6 al 7, dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Entonces, el hecho de que pidieran rey, pues lo que hicieron fue desechar a Dios. ¿Ok? Y eso es lo que le está diciendo Samuel, pues. En 1 Samuel 12, el 14 al 15 dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y entonces dice en el 17:20, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. O sea, realmente hicieron mal, pero Dios quería probarlos y castigarlos también para que ellos aprendieran. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ellos se dieron cuenta que habían hecho mal. Eso no quiere decir que no se que se arrepintieron, ¿ok? Porque ellos siguieron queriendo su rey. No temáis, dices, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Aquí vemos la misericordia de Dios, hermano. Misericordia de Dios para un pueblo duro, testarudo. Y bueno, así sigue la narración. Vemos cómo luego Dios unge, Samuel unge a David, pues, y con la muerte de Samuel, pues, ya terminó el tiempo de los jueces. Entonces Samuel fue el último juez y caudillo de Israel, un hombre íntegro, de gran fe y profunda fidelidad a Dios, además paciente, humilde y manso. Con él termina el arreglo que Dios había establecido para guiar y cuidar a su pueblo por medio de jueces. Al pueblo le fue mal en ese tiempo por su desobediencia, pero en el tiempo de los reyes le fue aún peor. Desecharon a Samuel como juez y a Dios como rey. Es lamentable cuando los hombres, especialmente los siervos de Dios, ponen su confianza más en los hombres que en Dios. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Jeremías 17, del 5 al 8 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Carne por su brazo es que confía en el poder y la autoridad y la fuerza de otro hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Ese es, ¿ok? Eh, lo que la bendición de aquel que pone su confianza en Dios. Muy bien, queridos hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que les pueda ayudar y servir con este tema de este gran hombre de fe, pues como lo fue Samuel. Que nuestro buen Dios nos bendiga para ser fieles como Él y que Dios nos ayude pues a hacer siempre su voluntad. Gracias, hermano Jaime, queda usted en la plataforma.